Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis de multifondos, en este caso del mes de marzo, en donde analizaremos el desempeño, que fue muy bueno para los fondos más riesgosos, el A y el B, las inversiones que se hacen habitualmente en estos diferentes multifondos y por lo tanto también comparar qué es lo que ha pasado entre el fondo A y el E, que es un gráfico que miramos muy de cerca siempre, muy importante para ver cómo está esa sensación de mercado de los multifondos y por supuesto también qué podemos esperar de cara al futuro. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y obtén una gift card con 25.000 pesos para comprar alguno de nuestros cursos. Los puedes revisar en nuestra página www.patrimor.com y ahí puedes encontrar todos los cursos que hemos también lanzado este año. Como siempre, hacer mención antes de partir a los factores que son importantes para definir en qué multifondo estar. Primero es la edad, segundo nuestro perfil de riesgo y finalmente la visión propia, que es precisamente hacia lo que queremos aportar con estos videos. Mientras más joven, evidentemente podemos asumir más riesgos, así que podemos estar en los fondos como el A y el B. A medida que vamos acercándonos a la jubilación, evidentemente hay que bajar un poquito de riesgo y ahí hay que estar en fondos más conservadores como el D y el E. Nuestro perfil de riesgo, más allá de nuestra edad, también es importante. Hay personas que no toleran el riesgo, que lo pasan mal con los vaivenes del mercado. Eso también define cuál fondo poder elegir. Y finalmente nuestra visión, qué es lo que nosotros creemos que eventualmente podría pasar en los mercados y por ende tomar una decisión más activa de qué hacer con los multifondos. Así que estos son factores que siempre hay que tener en cuenta y siempre hacemos mención de aquello. Bueno, finalizamos el mejor trimestre de la historia de los multifondos. Poco más de 20 años llevan los multifondos y en este largo periodo de tiempo no habíamos tenido un trimestre tan bueno como el que acabamos de cerrar para los fondos A y B. De hecho, el fondo A en este trimestre enero-marzo subió un 10,32% y el fondo B un 7,74%. Esto probablemente es la rentabilidad que obtenemos durante todo un año. Y en este primer trimestre se alcanzaron estos grandes rendimientos. Muy probablemente cuando salen estas noticias no aparece en la portada de los diarios, para nada, ni en los noticieros, porque cuando les va bien a la AFP a pocos medios le interesa, sino que cuando las cosas van mal, obviamente que ahí sale el gran titular. Pero hay que destacarlo, ha sido un cierre de trimestre muy bueno. Y mirando en concreto lo que ha pasado en el mes de marzo, el multifondo A sube más de un 2%, el fondo B cerca de un 2%, un 1,73%, el fondo C un 1,5%, el fondo D un 1,18% y el fondo E un 1,19%. Es decir, en marzo todos los multifondos obtuvieron retornos positivos. Mirando qué ha pasado en los últimos 12 meses, evidentemente también hay una recuperación importante de todos los multifondos. El fondo A ha rentado un 24% y el fondo B un 18%. Y acá puede venir inmediatamente la comparación, que ya la vamos a hacer con otros fondos. Y esa es una comparación muy mala, por lo que siempre decimos, el fondo A, si bien es el más riesgoso de los multifondos, de todas formas invierte hasta un 80% en renta variable. Por lo tanto, invierte un 20% en renta fija. Y eso ya inmediatamente hace que este multifondo sea algo más balanceado y no del todo riesgo, como lo vamos a ver más adelante en la comparativa. Y en los últimos 36 meses los retornos son todavía bastante bajos, incluso negativos en varios fondos, y esto se debe en gran medida a las elevadas tasas de inflación que hemos tenido en el último tiempo en Chile. Básicamente todo este incremento de la inflación se ha comido mucha de la rentabilidad que se han obtenido en los multifondos. Acá podemos ver las rentabilidades nominales, que siempre son un poquito más altas porque esto incluye la inflación. Recordemos que las rentabilidades reales descuentan la inflación, así que en este caso lo que debemos comparar siempre con otros instrumentos de ahorro e inversión es el retorno nominal, que es lo que realmente aumenta en pesos nuestra cuenta. Y ahí podemos ver cómo el fondo A ha rentado en lo que va del año un 11,23%, el fondo B un 8,63%, el fondo C un 5,1%, el fondo D un 1,37% y el E un 0,23%. Y acá lo que les decía anteriormente, el fondo A invierte hasta un 80% en renta variable, por lo tanto el restante 20% lo invierte en renta fija y eso automáticamente le baja el retorno, riesgo y también el retorno. El fondo B es el típico fondo balanceado a nivel internacional, que es el 60-40, 60% invertido en acciones, 40% en renta fija, y ya del fondo C en adelante está mucho más cargada la mata a la renta fija y por lo tanto son fondos bastante más conservadores. Por ese motivo, cuando nosotros comparamos los diferentes multifondos, siempre nos concentramos en el A y en el E, que son los extremos de posibles retornos por parte de los multifondos. Vemos que el fondo A rentó este último mes un 2,80
81% en Habitat. Y eso es un poco superior al Moderate Pit de Fintual, que es un 2,2, y por debajo el Risky Norris, el arriesgado Focus y el Banchile agresivo. ¿Por qué esa diferencia de retorno? Precisamente por ese 20% que invierte el fondo A en renta fija. Y por eso es que en un año, en los últimos 12 meses, vemos que el fondo A de Habitat se parece más al Moderate Pit, que renta bastante más parecido. Pero cuando nos vamos a fondos que invierten mayoritariamente en renta variable, evidentemente no es una buena comparación y se obtienen retornos muy superiores, como en el Risky Norris y también como en el arriesgado Focus. El que llama la atención es el Banchile agresivo, que si bien es un fondo de acciones, de todas formas renta bastante menos que el resto. Así que ahí uno empieza a ver las comparativas con otros fondos y se da cuenta que muchas veces los retornos no son muy buenos comparando peras con peras. Ahora, en los últimos 2 años, los retornos de todas formas son bastante favorables, pero de todas formas un poco inferior a otros fondos más arriesgados. Y cuando nos vamos a los fondos más conservadores, vemos que precisamente en el último mes el fondo E renta casi un 2%, cuando un fondo monetario que invierte en depósitos a plazos de muy corto plazo renta un 0,61 y el Fintual Very Conservative Strip, que fue el que aumentó su remuneración, fue el que aumentó el costo de administración, renta un poquito menos que ese otro de la Reinvial, por ejemplo. Entonces, eso es un poco lo que se criticaba con el último cambio que hizo Fintual, a aumentar los costos de administración. Y el Conservative Cluny invierte en renta fija y también en acciones, rentó un poquito más. Pero los resultados del fondo E son muy buenos porque precisamente, como vamos a ver más adelante, la renta fija en Chile no se ha visto tan afectada por el desempeño de la renta fija a nivel internacional, y eso puede ser por tasas y hartas cosas más que están pasando en Chile. Si miramos el comportamiento de los últimos 2 años, es bastante parecido en todos los multifondos. Lo que nosotros creemos que el fondo E, a medida que avance el tiempo en el futuro, le va a ir ganando bastante, le va a ir sacando bastante distancia a los otros fondos en la comparativa 2 años, porque el fondo E invierte en renta fija de más largo plazo, y eso se debería haber beneficiado por la baja de tasa en Chile, por la baja de tasa en el mundo, y porque también las tasas de corto plazo, al estar cayendo, les va a afectar más a los otros fondos que estamos comparando acá. Siempre es difícil hacer la comparativa, porque no existe un fondo E que se transe en el mercado con características parecidas, como tampoco existe un fondo A que se transe en el mercado con la misma distribución de activos que tenga. Entonces, por eso hacemos esta comparativa que no es muy justa, pero a pesar de que no es muy justa, los rendimientos suelen ser bastante buenos a pesar de esas comparativas. Finalmente, en el mes de marzo lo que ocurre es que el dólar sube un 1,36%, el Standard & Poor's 500 sube un 3,3%, por lo tanto, sumando dólar más comportamiento de Estados Unidos, estamos hablando de retornos sobre el 4%, más cercanos al 5%. Son retornos muy buenos, por supuesto, si es que alguien estuviera invirtiendo en Estados Unidos por estos dos factores. Y cuando miramos la renta fija, que ahí nos colgamos siempre del fondo E de Habitat, el retorno también fue bastante positivo, un 1,91. Así que por eso el mes de marzo termina con retornos muy, muy buenos. Mirando el desempeño de las diferentes bolsas, tenemos que el S&P 500 lleva en el año un poquito más de un 10% de retorno, un muy buen retorno, y el resto del mundo, pocos países se le acercan o lo superan. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos países europeos que le ha ido bastante bien en el último tiempo, un Italia subiendo más de un 11% en el año, y Japón también alcanzando máximos históricos recientemente, superando también el 11% de retorno. Hay que recordar que el multifondo A, por ejemplo, que invierte mayoritariamente en acciones, lo hace de manera muy diversificada, no solamente en Estados Unidos, sino que también invierte en otros países. Y, por ejemplo, ahí le ha afectado todo lo que ha pasado con los mercados emergentes. Si miramos Brasil, en el primer trimestre cae un 7%. Y si miramos Hong Kong, cae un 10%, al igual que China, que cae un 2%. Entonces, ¿por qué renta menos el fondo A respecto a fondos accionarios que invierten mayoritariamente en Estados Unidos? Porque el fondo A invierte de manera más diversificada en otras partes del mundo que no han tenido tan buen desempeño. Y al mirar la renta fija, vemos que el mes de marzo hubo rentabilidades positivas en los treasury, en los fondos que siempre miramos de renta fija, pero de todas formas en el año el fondo de renta fija a largo plazo, que es el TLT, lleva una caída del 3,71%. Así que por eso todavía el fondo E está un poquito más rezagado
todavía con retornos más bajos, a pesar de que se recupera en el mes de marzo, todavía sigue al debe en lo que va en este primer trimestre del año. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo? En lo más reciente con la renta fija a largo plazo, vemos como el bono del Tesoro de 10 años está queriendo romper esta gran resistencia que son los 4,35%. Si eso llegara a ocurrir, podríamos ver una recuperación adicional en la renta fija y eso es malo para la renta fija, para los fondos de renta fija. Así que hay que tener cuidado con esto porque podría ser una señal de alerta y de menor retorno para la renta fija en general. Ahora, se diferencia un poco lo que está pasando en Estados Unidos con lo que está pasando en Chile. Vamos a verlo más adelante. Pero de todas formas hay que tenerlo en cuenta porque de una u otra manera lo que pasa en Estados Unidos con los bonos del Tesoro le termina pegando a la renta fija a largo plazo en el resto del mundo. Y como ha estado subiendo la tasa, el retorno del bono del Tesoro a 10 años, lo que pasa es que los bonos, el valor de los bonos cae. Y ahí lo podemos ver representado en el ETF TLT, que está cayendo y está alcanzando el 50% Fibonacci. Podría caer un poco más a niveles de 90, es bastante factible, pero todavía creemos que es una corrección dentro de una recuperación mayor en el tiempo de este fondo. Así que puede estar dándose de hecho una oportunidad en el corto plazo que vaya a buscar niveles algo inferiores este TLT y de esa manera recuperarse e ir a buscar niveles superiores en el futuro. Cuando miramos la comparativa fondo A, fondo E, se sigue recuperando la trayectoria del fondo A versus el fondo E y eso lo podemos ver de manera más clara en la comparativa de los últimos 5 años. Sigue la recuperación y por lo tanto la línea roja es lo que debería ocurrir en la teoría. ¿Por qué miramos siempre este gráfico? ¿Por qué creemos que es tan importante? Y es porque la línea roja debería mandar en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que el fondo A obtenga retornos superiores al fondo E. Si miramos la trayectoria de los últimos 5 años, prácticamente no ha rentado mucho el fondo A versus el fondo E. Está prácticamente en una línea horizontal, pero lo que debería ocurrir es que la línea sea con pendiente positiva, como es la línea roja, y por lo tanto el fondo A debería seguir ganando terreno, debería seguir subiendo respecto al fondo E. Y esto no quiere decir que uno sea malo y el otro bueno, no, solo que comparativamente uno debiera subir más que el otro. Y eso fue lo que pasó precisamente en este primer trimestre, en donde el fondo A subió un 10% y el fondo E prácticamente no subió. Entonces, por ese motivo es que se ha ido recuperando esta trayectoria y debería seguir esa evolución en el futuro. ¿Qué es lo que podría ayudar a esto? Es que los mercados emergentes se empiecen a recuperar, que China se empiece a recuperar y por ende el fondo A, que invierte de manera más diversificada, no solamente en Estados Unidos, se empieza a beneficiar de una recuperación bursátil a nivel internacional. ¿Y qué podemos esperar de cara al futuro? La Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, ha reiterado su visión respecto a bajar las tasas en 3 oportunidades este año. Y ya para el mes de mayo, que es la reunión del 1 de mayo, no se esperan cambios, no se espera que bajen la tasa. Pero sí, para el mes de junio, para el 12 de junio, ya se espera con un 67% de probabilidad que bajen las tasas en ese momento. Y esto ha ido aumentando respecto al último mes. Hace un mes atrás había un 56% de probabilidad de que esto ocurriera, aunque si le sumamos una baja adicional, anda más o menos parecido o un poquito menos de lo que está hoy día. Así que se está todo alineando, digamos, para que la primera baja de tasas sea en junio y posteriormente vengan 2 bajas de tasas adicionales. Así que eso es lo que por supuesto está impulsando a los mercados también en este momento. Y estadísticas, hablamos muchas de ellas semana a semana en la visión semanal, valga la redundancia. Todos los lunes lanzamos nuestra visión semanal y vamos actualizando visiones y estadísticas. Y una que incorporamos en esta oportunidad es que cuando tenemos un alza en el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, como ha sido en esta última oportunidad, no ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia. Cuando pasa esto, el año debería seguir siendo bastante positivo. Abril positivo con un promedio del 2%, segundo Q con un promedio del 3%, tercer Q positivo, cuarto Q muy positivo y por lo tanto en el año que queda un alza esperada de 12%. Promedio, en el año completo rentándole S&P 500 un 22 y en los próximos 12 meses un 14,5. Por lo tanto, hay un momentum, hay un impulso para los mercados que sigue siendo bastante positivo. Más allá de los riesgos, más allá de las sombras, el escenario sigue siendo bastante optimista y creo que va de la mano con estas eventuales bajas de tasa en Estados Unidos y también con un crecimiento que sigue bastante sólido en la economía norteamericana. Y aterrizando en Chile,
vemos que el bono del Tesoro, o más bien el bono del Banco Central, el BCU de 10 años, bono NUF, ha estado cayendo en el último tiempo. Mirando el gráfico anterior, finalizábamos el análisis del mes pasado en una tasa del 2,65, ahora está en 2,44, por lo tanto, esto explica en gran medida el buen desempeño del fondo E en el mes de marzo. Y se ve que ese pic que alcanzó hace algunos meses atrás ya no se estaría volviendo a buscar, sino más bien está buscando la parte inferior. Y por lo tanto, creo que podría haber potencial de caídas en la tasa del bono del Tesoro a 10 años, y eso va muy de la mano con las nuevas proyecciones que está haciendo el Banco Central de Chile, en donde la economía se está recuperando un poquito más, vamos a tener un poquito más de inflación, pero la verdad que la economía debiera andar mejor este año. Se han actualizado las proyecciones con el IPOM y se espera que este año crezcamos entre un 2 y un 3%, cuando antes el techo era un 2,25 en el mes de diciembre. Entonces, tenemos mejores perspectivas de crecimiento para este año, entre un 2 y un 3%, pero también vamos a tener un poquito más de inflación. ¿Qué va a significar esto? Que las tasas probablemente se bajen de manera más lenta en Chile. Mirando el gráfico del Standard & Poor's 500, siguen una tendencia fuertemente al alza, eso no ha cambiado, así que por eso también el optimismo. Acá hay una clave muy importante, que es que los mercados emergentes, el ETF EEM, está ahí luchando con romper las zonas de resistencia en 42, 43 dólares. Si eso llegara a ocurrir, sería una muy buena señal para los mercados a nivel internacional y por supuesto también para los fondos más riesgosos. Y el ACWI, que este gráfico no lo hemos compartido antes, es el fondo que es más representativo de lo que invierte el fondo A, porque este fondo ACWI, All Country World Index, invierte en todas las acciones en el mundo y está alcanzando máximos históricos, ha superado los máximos anteriores y por lo tanto también hay buenas perspectivas en este indicador. Y mirando el dólar index, la verdad que está muy estable, no ha cambiado mucho la situación, va a depender bastante de lo que pase con el dólar a nivel internacional respecto a lo que pase con las decisiones de tasa de la Fed, así que eso va a ser muy importante en los próximos meses. Y lo que ha cambiado en las últimas horas es que el dólar se ha comenzado a debilitar, ha comenzado a caer y al parecer deja atrás los 990 pesos como techo y debería ir a buscar la parte más baja, probablemente más cercana a 950, 940, por este cambio de visión por parte del Banco Central de Chile, en donde vemos un poquito más de inflación y también mayor crecimiento. Así que eso debería de cierta manera restar un poquito de retorno a los fondos más riesgosos, pero la evolución de los mercados a nivel internacional sigue siendo muy favorable en un contexto también más positivo respecto a tasas que se empiezan a bajar en diferentes partes del mundo y en Estados Unidos también deberían bajarse. Ese sería el análisis de multifondos del mes de marzo. Como siempre, invitados a que nos sigan en nuestro canal, a que comparten esta información y por supuesto nos encontramos en otro video en el futuro. Que esté muy bien. Chao, chao.